Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy visitamos una historia de horror tradicional, un tributo al cine de monstruos de la era clásica que llegó en la época moderna con uno de sus más mitológicos personajes, The Wolfman, el hombre lobo. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Incluso un hombre de corazón puro que diga sus oraciones de noche puede convertirse en un lobo, cuando florece el acónito y brilla la luna de otoño. Desde épocas antiguas, previas incluso a la Edad Media, los míticos y aterradores hombres lobos surgieron en el folclore popular de Europa como producto de diversas vertientes culturales. Los werewolves, nombre con el que se les designó en inglés antiguo, eran criaturas asociadas a términos como licántropo o licantropía, híbridos con características humanas y animalescas que, según el folclore, podían surgir por varios y muy diferentes métodos, aunque los más populares y trascendentes de todos fueron aquellos que los asociaban con una maldición, divina, demoníaca o de otras índoles, que condenaba al infortunado a transformarse en una bestia cuando condiciones específicas se presentaban. La evolución y popularidad del mito durante el siglo XIX recogió orígenes, debilidades y otras características que finalmente cimentaron el concepto moderno actual, con la condición de la luna llena y la debilidad a la plata como parte de su mitología. Fue bajo dicho concepto que los hombres lobo o werewolves trascendieron a la literatura y alcanzaron también el séptimo arte, siendo uno de los primeros monstruos del cine y parte de la generación de criaturas de horror clásicas de la pantalla grande. La primera cinta de hombres lobo propiamente dicha fue estrenada en 1935, Werewolf of London, la que obviamente inspiró el título de la exitosa película de 1981, An American Werewolf in London. En dicho film, el papel protagónico recayó sobre el actor Henry Hull, cuya negación a someterse a largas sesiones de maquillaje obligó a la producción a diseñar un personaje de apariencia mucho más humana y simple que lo que describía la mitología. Dicha caracterización, siendo tan solo un hombre con deformaciones y pelo abundante, trascendió en el cine dando lugar a un concepto distinto al del llamado werewolf, el mismo que llegó a la pantalla bajo el nombre de The Wolfman en 1941. Mientras que el werewolf era descrito como un enorme lobo antropomórfico, como el representado en la cinta Van Helsing, el Wolfman era más bien un hombre con características animalescas, algunas deformidades, colmillos, garras y abundante pelaje. Es con The Wolfman de 1941, protagonizada por el actor Lon Chaney Jr., que la mitología de los hombres lobos se hizo parte de la cultura popular, alcanzando tanto éxito como otros monstruos del cine con los que incluso llegó a enfrentarse y compartir pantalla, tal como en Frankenstein Meets The Wolfman de 1943, House of Frankenstein de 1944, House of Dracula de 1945, Abbott and Costello Meet Frankenstein de 1948, etcétera, etcétera. A lo largo de las décadas de los 50, 60 y 70, los hombres lobo estuvieron presentes en una gran cantidad de películas, aunque con una trascendencia bastante menor. Sería en las décadas de los 80 y 90, adoptando el concepto del lobo antropomórfico, que el monstruo regresaría con mucha fuerza con films como el aterrador The Howling, Aullidos, Hombre Lobo Americano en Londres,
el mítico videoclip thriller del rey del pop Michael Jackson, el enfoque cómico de Teen Wolf con Michael J. Fox, Wolf o Lobo con Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer, Bad Moon con Mariel Hemingway y la fascinante actuación del pastor alemán Primo, década del 2000 en adelante con el film Dog Soldiers, la saga Underworld de Kate Beckinsale, etcétera, etcétera. Solo algunas en un historial de decenas de películas y series sobre hombres lobo. En la siguiente década, sin embargo, una cinta decidió hacer homenaje al cine de monstruos clásico regresando al concepto del hombre bestia, titulándose exactamente igual que el film que lo inició todo, The Wolfman del 2010. La película fue producida en base a un guión hecho por Andrew Kevin Walker, escritor del film Seven, es decir, Siete Pecados Capitales, y por David Self, creador de Road to Perdition, cinta protagonizada por Tom Hanks. La película fue dirigida por Joe Johnston, también director de cintas como Querida encogía a los niños, Jumanji, Jurassic Park 3, entre varias más. El reparto incluyó al gran Anthony Hopkins, legendario y multifacético actor que ha interpretado a héroes, villanos e innumerables personajes, con 2 Oscar y muchos más premios y nominaciones en su extensa carrera artística. El también ganador del Oscar Benicio del Toro, actor que del mismo modo también ha interpretado muchos y muy variados personajes en películas de todo tipo y género fílmico. La británica Emily Blunt, actriz también ganadora de numerosos premios y con una amplia gama de personajes, desde agente de la moda junto a Anne Hathaway hasta combatiente de guerras extraterrestres al lado de Tom Cruise. El también británico Hugo Weaving, el inconfundible agente Smith, villano de la saga de Matrix, y en el otro extremo, el mítico y valiente Elrond, el medio elfo gobernante de Rivendell en la trilogía de El Señor de los Anillos, entre muchas más. Un actor también importante pero que sin embargo no estuvo presente en la versión cinematográfica del film es el gran Max von Sydow, nuestro padre Merrin de El Exorcista, actor cuya escena cortada tiene mucho trasfondo y gran importancia, pero eso lo comentaremos más adelante. Y finalmente, la gitana Maleva siendo interpretada por Geraldine Chaplin, la hija del genial e insuperable Charles Chaplin. El clásico soundtrack de la cinta fue compuesto por el gran Danny Elfman, responsable de la musicalización y temas de antología como los de Batman de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, Beetlejuice, entre muchos más. ¿Cuál es la historia de Lawrence Talbot? Veámosla a continuación. 1891, Blackmoor, Inglaterra. Un hombre deambula de noche por los oscuros bosques en busca de alguien, pero quizás sin saber qué era lo que perseguía, es sorprendido por una bestia con un ataque devastador. Herido de muerte, el hombre intenta huir y se arrastra tratando de salvarse, pero el impío monstruo lo sigue de cerca. Le permite vivir algunos segundos más como si disfrutara de su creciente pánico y acaba con él con terrible violencia. Algunos días después, un reconocido actor de teatro llamado Lawrence Talbot es observado por una mujer en plena función. Joven que terminada la obra, se presenta ante él como la prometida de su hermano Ben, el mismo que tenía días desaparecido y por lo cual había ido en su búsqueda para pedirle ayuda. Pese a enterarse que aquella misma noche 2 campesinos habían sido asesinados, el actor se excusa con sus deberes contractuales y sin referir su situación familiar, la despide negándose a apoyarla. El reproche final de la joven Gwen Conliffe parece calar en Lawrence, por lo que después decide regresar a casa y ayudar en la búsqueda de su hermano. Durante el viaje, Lawrence conoce a un hombre mayor que muy amablemente entabla una conversación con él refiriendo anécdotas familiares, y es al saber que Lawrence se dirigía a visitar a su familia en Blackmoor que el hombre le muestra su hermoso y a la vez curioso bastón. Era un recuerdo que obtuvo en uno de sus viajes a Francia, un mango tallado con la forma de una cabeza de lobo y que contaba con un mecanismo para liberarse y revelar un pequeño sable.
Mientras Lawrence apreciaba la belleza del objeto, el hombre le ofrece obsequiárselo puesto que ya era demasiado pesado para él. Pero agradeciendo su amabilidad, Lawrence responde que no podía aceptarlo y con una sonrisa vuelve a dormir. Al despertar, ya en su destino, Talbot ve que el amable hombre había desaparecido, pero no así el bastón, el cual descansaba sobre el asiento esperando ser recogido por su nuevo dueño. Lawrence viaja hasta Blackmoor y llega a las tierras de su familia. En el interior de la aparentemente abandonada mansión, Lawrence encuentra a su padre, John Talbot, quien sin mostrar alegría de verlo pese a su prolongada separación, lo conduce por la casa narrándole los recientes acontecimientos, incluyendo el hallazgo del cuerpo de su hermano. El impactado Lawrence queda en silencio y en compañía de Singh, el sirviente de su padre, quien además de afirmar que su visita era oportuna, también le informa dónde estaba el cuerpo de su hermano. Muy calmado, Lawrence se dirige a la morgue bajo las miradas curiosas de los pobladores, y ya en el lugar le son entregadas las últimas pertenencias de Ben. Al acercarse a ver a su hermano, sin embargo, queda impactado ante los horrendos e irreconocibles restos del difunto. Al anochecer, la señorita Conliffe se une a la cena de los Talbot, y tras escuchar sobre la alegría del patriarca de la familia respecto a tenerla nuevamente en su mesa, Gwen hace una inocente pregunta que desata una tensa e insulsa discusión entre padre e hijo que la obliga a retirarse a sus aposentos sin haber probado alimento alguno. Aquella noche, pasado el impasse, Lawrence y su padre conversan de manera tranquila, sobre su profesión actoral, sobre su fallecida madre y el por qué ella misma decidió acabar con su vida, y sobre Ben, sobre qué clase de animal podía haber dejado sus restos en el estado en el que fue encontrado. John Talbot refiere haber visto las macabras obras de fieras como tigres y osos, pero nunca algo como lo ocurrido a Ben. En sus palabras, solo un ser humano hubiera sido capaz de tal malicia. Lawrence refiere la medalla que su hermano portaba el día en que fue asesinado, San Columbanus, un santo venerado por la comunidad de gitanos. Ben tenía tratos con ellos para mantener un ambiente pacífico. Antes de desearse buenas noches, ambos observan la luna en crecimiento, pronta a ser luna llena, una belleza que ejercía un enorme poder oscuro. Antes de ir a dormir, Lawrence se acerca a la habitación de Gwen para disculparse por su comportamiento durante la cena y entregarle las pertenencias de Ben, prometiéndole además hacer todo lo posible para descubrir qué ocurrió con él. Al retirarse, recorre los oscuros pasillos de la mansión y llega hasta su vieja habitación, donde recuerda la noche en que unos ruidos lo despertaron a él y a su hermano, y el cómo caminó por el patio de la mansión hasta encontrar a su madre muerta, con una navaja en la mano y en brazos de su padre. El entierro de Ben se lleva a cabo, y es después de la ceremonia que Lawrence confiesa ante Gwen el porqué de su tensa relación con su padre. Tras la muerte de su madre, John Talbot lo envió a un sanatorio durante un año, y luego a vivir con un familiar en América. Habiendo cumplido con el entierro, Gwen se despide de los Talbot con la promesa de Lawrence de continuar investigando el crimen de Ben. Y es mientras la joven se distancia en dirección a Londres que su padre le pide que en la noche que estaba por llegar, se encierre, puesto que habría luna llena y no quería que se repitiera lo que ocurrió con su hermano. Lawrence, sin embargo, hace exactamente lo contrario, saliendo a investigar antes del anochecer y dirigiéndose hacia el campamento gitano, en donde se entrevista con una mujer llamada Maleva para descubrir qué relación había entre las recientes muertes y su llegada a Blackmoor. Esa misma noche, un grupo de pobladores sale a dar cacería a la bestia que había asesinado ya a 3 personas, pero solo se convirtieron en nuevas víctimas. En el campamento gitano, varios hombres caen víctimas de la bestia hasta que vuelve a adentrarse en el bosque seguido de Lawrence armado con un rifle.
Talbot camina en la densa bruma esperando encontrar a la criatura antes de que ésta lo encuentre a él. Pero el monstruo se anticipa y lo ataca mordiéndolo y dejándolo gravemente herido cuando se ve forzado a huir por los disparos de los demás cazadores. Lawrence es llevado al campamento donde sus heridas son suturadas por Maleva y luego hasta la mansión Talbot, donde es recibido por su padre. Lawrence duerme y se recupera de sus heridas mientras es cuidado por Gwen, quien al saber del incidente regresó a Blackmoor. Su sueño viene acompañado de pesadillas o alucinaciones de extrañas y espeluznantes criaturas, y al mismo tiempo, Gwen comienza a sentirse incómoda de la presencia de John Talbot debido a su comportamiento extraño y a veces errático. Pasados varios días de sueño, el inusual despertar de Lawrence sorprende a todos, incluyendo al médico que lo examinaba, quien no se explicaba cómo es que su brazo había logrado sanarse. Algo que él mismo tampoco lograba entender, al ver cómo la enorme marca del ataque estaba desapareciendo día a día. En Singh, el sirviente de la mansión, la extrañeza se había convertido en una preocupación, por lo que pese a la incredulidad de Lawrence, prepara su rifle con cartuchos de plata. En la mañana, Blackmoor ve llegar al inspector Aberline, encargado de investigar los recientes asesinatos en la localidad. En la mansión de los Talbot, el inspector pide entrevistarse con Lawrence, quien accede a recibirlo sin saber que el hombre deseaba interrogarlo bajo la presunción de que él mismo, dado sus antecedentes en un sanatorio, había podido perpetrar todos los crímenes estando bajo un estado mental descontrolado, sugerencia que Lawrence rechaza y por la cual le pide amablemente que se retire de la mansión. Tras la tensa entrevista, Lawrence continúa teniendo alucinaciones, pero al mismo tiempo comienza a estrechar su relación con Gwen, tanto en aspectos personales como superfluos. Poco después, las tierras de los Talbot son visitadas por una numerosa comitiva reunida por el doctor y destinada a apresar a Lawrence bajo la acusación de estar condenado, de haber sido mordido por la bestia y portar su marca, acusación de la que Lawrence se mofa y por lo cual se resiste a ser apresado, conteniendo solo a 3 hombres. Pero sería recién con la intervención de su padre John que la balanza lo favorecería, cuando el hombre les ordenara que se retiraran de sus tierras y prometiera la muerte de al menos 8 de ellos a manos de sus sirvientes si es que se negaran a hacerlo. Sin más opciones, el grupo se retira y los Talbot regresan a la mansión, donde John observa con recelo la cercanía entre su hijo y la joven Gwen. La situación y las actividades rutinarias estrechan sus lazos, aunque los instintos de Lawrence comienzan a hacerse más primitivos, razón por la que decide alejarse de Gwen y comprobar la insólita acusación por sí mismo, descubriendo que la marca del ataque había desaparecido por completo. Temiendo lo peor, Lawrence busca a Gwen y le pide que recoja sus cosas y abandone la mansión por su propia seguridad, petición a la que la mujer accede confiando en su juicio. En el pueblo, debido a la supuesta bestia maligna, se habían desatado los ímpetus de la cacería potenciados por el miedo, llevando a los pobladores a reunirse y elaborar trampas al mismo tiempo que se arman con balas de plata. Temor que había alcanzado al mismo Singh, quien ante el ascenso de la luna llena, también prepara su arma y se sienta esperando no tener que usarla. Mientras tanto, Lawrence también se prepara para enfrentar la noche, siendo observado por su padre mientras cargaba su arma, el mismo que poco después sale de la mansión y se adentra en el bosque solo. Buscando descubrir las actividades de John, Lawrence lo sigue por el bosque hasta una cripta fúnebre, el lugar de descanso de su madre. Lawrence continúa el seguimiento, descendiendo en niveles inferiores y encontrando una especie de calabozo con un altar dedicado a su madre, el mismo cuyas velas eran encendidas por John mientras éste le explica que su vida estaba a punto de dar un giro, y después de encerrarse en el calabozo, que la bestia estaba a punto de tener su noche. Al salir, John es víctima de fuertes dolores y comienza su transformación,
deformando sus huesos y dotándolo de garras y demás características no humanas. Un aterrador aullido anuncia el final de su metamorfosis y advierte al pueblo entero sobre su existencia, por lo que el inspector abandona el poblado y se dirige al bosque con los cazadores, los mismos que tras ser alcanzados primero por la bestia son masacrados violentamente, dejando en el lugar solo restos humanos y cadáveres que el inspector lamenta encontrar. Una sangrienta noche que se sella del mismo modo en que comenzó, con un aullido en la oscuridad. En la mañana, Lawrence despierta en la propiedad Talbot, cubierto de sangre que no era suya y enfrente de su padre, quien lejos de sorprenderse, parece estar satisfecho con su estado. Asustado, Lawrence corre por el campo y es atrapado por las fuerzas policiales lideradas por el inspector Aberline, a quien John Talbot refiere que siempre tuvo la razón, haciéndole creer que su hijo había desatado la masacre de la noche anterior en medio de un ataque de locura. Lawrence es llevado a un lugar familiar, el asilo Lambeth en Londres. Ahí, bajo la presunción de que toda su historia sobre transformarse en hombre lobo es un delirio, es sometido a torturas que en aquel entonces eran consideradas como métodos de sanación mental, tratamientos para forzar un bloqueo en las ideas y pensamientos que eran considerados anormales, un viaje con extraños sueños y más alucinaciones. Al regresar a la realidad, Lawrence ve que había sido visitado por su padre, quien le confiesa haber contraído la enfermedad de la licantropía en la India, en una cueva en las montañas donde vivía una extraña criatura, un pequeño niño salvaje que lo atacó y lo mordió. El relato de John Talbot desbloquea en su mente el recuerdo reprimido que de niño bloquearon con métodos de tortura similares: la muerte de su madre en garras del monstruo en que su padre se había convertido. John continúa narrando que durante años, cuando había luna llena, él se encerraba en aquella cripta con la ayuda de su sirviente Singh, durante 25 años, hasta que apareció ella, Gwen, hermosa y ardiente. Sabía que ella convencería a Ben para irse y dejar Blackmoor para siempre, y el día en que su hijo le reveló su intención de irse con ella, John se embriagó y se puso violento, impidiendo que Singh lo encerrara en la cripta y dando como resultado la muerte de los campesinos y de su hermano Ben. Lo peor del relato era que John no expresaba arrepentimiento ni pesar, todo lo contrario. Sostenía que haber encerrado a la bestia durante tanto tiempo fue un error que nunca debió cometer. Y así, el hombre deja a Lawrence en poder de la navaja que siempre creyó haber visto en la mano de su madre para que acabe con su vida o abrace lo que estaba por ocurrir al anochecer, con la llegada de otra luna llena. Aquella noche, el director del sanatorio prepara una conferencia centrada en el supuesto delirio de Lawrence Talbot. Presenta su caso y se mofa junto a la audiencia de lo que el hombre sostuvo aún desde que era un niño. Y es mientras el Dr. Hanniger explica el caso que él cree conocer, que la violenta transformación da inicio ante la primero interesada y luego aterrorizada mirada de los asistentes a la conferencia. El mismo inspector Aberline descubre que lo sostenido por Lawrence siempre fue cierto, y es cuando el incrédulo doctor voltea a ver el monstruo en pleno proceso de cambio que el pánico se desata. Mientras los hombres intentan escapar, la bestia se libera y toma la vida de algunos de ellos, la de los cómplices y la del doctor que tan inhumanamente lo torturó en su niñez y adultez. Después de vengarse, la bestia huye del recinto y ya en las calles desata más muerte y masacre mientras es perseguido por Aberline y otros policías. Pero las superiores capacidades físicas del monstruo le permiten huir del lugar y de sus inútiles disparos. La criatura se oculta bajo un puente y ahí pasa la noche, regresando a la normalidad y permitiendo a Lawrence buscar a la única persona que quizás aún podía ayudarlo. Tras revelar su presencia y lo sucedido, incluyendo las confesiones de su padre respecto a los asesinatos de Ben y su madre, Gwen se ofrece a intentar ayudarlo, pero Lawrence, después de agradecerle y expresar sus sentimientos hacia ella,
decide marcharse hacia Blackmoor para saldar cuentas con su padre. La despedida, sin embargo, termina en un ansiado e inocente beso que es interrumpido por fuertes golpes en la puerta. Aberline y sus hombres se presentan en busca de Lawrence, y después de forzar a Gwen a salir e ingresar a buscar al fugitivo, descubren que este no estaba ahí. Vestido con ropa nueva de la tienda de Gwen, Lawrence ya estaba en marcha hacia Blackmoor. Mientras tanto, la joven comienza a leer e investigar sobre la licantropía con la intención de liberarlo de aquella maldición, descubriendo una posibilidad en la cultura gitana. Mientras él continúa su cansado viaje hacia Blackmoor, Gwen va en busca de Maleva en la comunidad de gitanos, y Aberline, también en camino, prepara a sus hombres con balas de plata. Ya habiendo encontrado a Maleva, Gwen descubre que no había nada que hacer para ayudar a Lawrence. Solo podía condenarlo o liberarlo. Al anochecer, ya en la mansión de su familia, Lawrence descubre el cadáver de Singh. Toma su llave y con un arma en mano se adentra en la casa, mientras que en el pueblo, Gwen y Aberline coinciden en el viaje hacia las tierras de Talbot. En la mansión, Lawrence carga su arma con los cartuchos de Singh, los de plata, y así continúa buscando a su padre. El hombre encuentra a John Talbot en su piano, donde descubre que había caído en una trampa. Los cartuchos de Singh no funcionan porque él les había extraído la pólvora muchos años atrás. Lawrence es golpeado varias veces con su propio bastón, hasta que la luna llena se muestra y provoca la transformación en padre e hijo. La violenta lucha entre ambos monstruos desencadena un incendio en el que John Talbot queda envuelto en llamas y a merced de Lawrence, quien de un solo golpe acaba con su vida. En ese momento, Gwen y el inspector llegan a la casa y ven al hombre lobo en medio de las llamas. Aberline intenta matarlo de un disparo, pero Gwen desvía el tiro permitiendo al monstruo atacarlo y morderlo, mientras ella, con el revólver en mano, huye hacia el bosque. Herido, Aberline toma la daga del mango del bastón del lobo y continúa la persecución, uniéndose a sus hombres en la oscuridad del bosque. Sin más lugar a donde ir ni esconderse, Gwen es encontrada por la bestia. La mujer duda en usar el arma y el monstruo se posa sobre ella, pero sus palabras y su rostro parecen apaciguar su sed de sangre momentáneamente, hasta que los ladridos de los perros que lo rastreaban desatan su ira, dejando a la mujer sin más opciones que usar el arma en su corazón. El monstruo desaparece dejando en el suelo solo a Lawrence, quien toma su mano y le agradece antes de morir. El trágico escenario es observado por los perseguidores y el inspector Aberline, cuyo destino queda claro bajo la luz de aquella tenebrosa luna llena. Esa es la historia de The Wolfman del año 2010. Una cinta que, pese a la cinematografía, grandes actores, efectos especiales y la tan atractiva crudeza, no logró atraer ni recaudar lo esperado, y no por la trama ni por cuestionamiento del guión, pues aunque tiene varios puntos debatibles y es algo predecible, es en general una historia sólida, sino más bien por el prejuicio o rechazo a un monstruo de estilo retro, a un hombre lobo con facciones humanoides, creado con efectos prácticos además del CGI, diseño distante de la tendencia moderna a representar los licántropos como enormes y poderosos lobos antropomorfos. Un prejuicio que obviamente no estaba teniendo en cuenta el hecho de que la cinta era un remake del film de 1941 y que por ende debía cumplir también con la referencia del diseño. En la versión del cine estuvo el logo común, pero en la de los medios caseros, el logo de Universal imitó al que se usó en la película original. Si bien el remake sigue el tronco principal de la historia del 41, existen numerosos cambios que la diferencian lo suficiente como para no sentir que vimos la misma película. La versión antigua es bastante más inocente.
La cinta original, protagonizada por Lon Chaney, está ambientada en la época de su estreno, es decir, a comienzos de la década de 1940, mientras que la versión del 2010 es a finales del siglo XIX. En la versión original, Lawrence Talbot, referido como Larry por ser un personaje bastante más accesible que el personificado por Del Toro, no tiene una relación tan tensa ni conflictiva con su padre, Sir John Talbot. Y más importante aún, tampoco existe el plot twist respecto a su identidad como el primer Wolfman de la película, siendo más bien quien intenta protegerlo hasta el final y quien, sin saberlo, aniquila a la bestia solo para descubrir que se trataba de su amado hijo. Sin el antagonismo de su padre, la obsesión que éste tiene con el personaje de Gwen tampoco existe en la versión original, donde la hermosa joven está más bien comprometida con otro hombre, y por lo cual existe un conflicto amoroso después de conocer y ser cortejada por Larry Talbot. En la cinta del 2010, el acoso e investigación policial juegan un papel principal de la historia, mientras que en la versión original también está presente, pero su participación no es preponderante. Como era de esperarse, la versión moderna es mucho más violenta y cruda, con numerosas víctimas horrendamente asesinadas, mientras que en la original solamente son dos: una mujer que muere a manos del Wolfman original, un gitano interpretado por el actor Bela Lugosi, y otro que es asesinado por el mismo Larry Talbot en su primera transformación. Un punto aún más importante es la presencia de un antagonista definido, y es que en la cinta del 41 el drama se centra en la maldición y sus consecuencias, mientras que en la moderna el drama de Lawrence es solo una de las cosas que enfrenta, siendo la otra la villanía de su padre, el hombre lobo que acechaba en Blackmoor. Y esto es algo que hay que resaltar, puesto que además de estar actuado magistralmente por Sir Anthony Hopkins, el villano es realmente abominable. Un hombre que no sentía remordimiento por haber asesinado a sus familiares ni por culpar a su hijo de esos y otros crímenes. Uno que se entregó a los placeres y comenzó a disfrutar el salvajismo de su alter ego animal. Un villano puro, de malignidad congénita, sin un trauma que sirva como justificación ni intentos de humanizarlo. Un villano de esos que existen en el mundo real y que hoy en día intentan ocultar en el cine detrás de excusas y victimización. Y ahora, las más interesantes e importantes referencias. En la versión original, la maldición del hombre lobo proviene de un gitano y muere junto a Larry Talbot, mientras que en la versión moderna, la maldición provino de la India, de un joven de apariencia salvaje y deforme. Fue transferida a John Talbot a través de una mordida. Después alcanzó a Lawrence y persistió en el inspector Aberline, quien también fue mordido en la pelea decisiva, dejando la posibilidad de una secuela. Pero lo más importante de esto es que el apellido del inspector interpretado por Hugo Weaving, personaje que no existe en el film del 41, es Aberline. Y esto, sumado a los diálogos de su entrevista, en la que Talbot refiere saber que él estuvo a cargo del caso de un destripador 2 años atrás, nos revela que el inspector es el mismo que persiguió al famoso asesino conocido como Jack el Destripador. La cinta se desarrolla en el año 1891, y los asesinatos cometidos por Jack el Destripador ocurrieron en 1888. Y además de que las fechas encajan, la caracterización del personaje cumple con el aspecto e imagen publicada de Frederick Aberline. ¿Es posible que The Wolfman fuera el inicio de un proyecto de universo cinematográfico? ¿El regreso de los monstruos clásicos y otros personajes de horror en versiones modernas y en un universo compartido? Es una teoría, pero júzguenlo ustedes. Jack el Destripador, el Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula, etc. ¿Es posible? Finalmente, la vulnerabilidad a la plata. Mientras que en la versión moderna su uso en balas es el medio con el que logran abatir a la segunda bestia, la primera cayó al ser decapitada. En la cinta original es aclarado que dicho mineral es el único medio para herir y acabar con un hombre lobo. Larry Talbot es capaz de aniquilar al monstruo gitano debido a que el mítico bastón del lobo era precisamente de plata, el mismo con el que él también es abatido. Y referente a esto,
En la versión moderna, la importancia del bastón es prácticamente reducida a la de un objeto ornamental, puesto que a pesar de haberlo convertido también en un pequeño sable, no tiene importancia en la aniquilación de ninguno de los dos monstruos. Lo interesante, sin embargo, es en la escena cortada, aquella en la que Lawrence recibe el bastón como regalo, escena en la que Max von Sydow interpreta a un hombre misterioso que, después de entablar una amical conversación y escuchar que Lawrence se dirigía a Blackmoor, le ofrece el bastón como regalo debido a que su edad ya no le permitía usarlo de manera práctica. Aunque Lawrence no acepta el obsequio, tras caer dormido y despertar, observa que el hombre se había ido dejándole el bastón. Una forma de señalar que el destino no puede ser evadido ni cambiado, anticipando así el oscuro episodio que estaba por vivir. Pero otro punto interesante de dicha escena es la referencia del origen del bastón, comprado a un maestro orfebre en el condado francés de Gévaudan, origen que hace referencia a un evento que forma parte de los registros históricos reales de la humanidad. La bestia de Gévaudan, nombre con el que se refiere a una criatura que durante algunos años aterrorizó a aquella región francesa, habiéndose registrado más de 200 ataques a personas y con al menos la mitad de muertos y varios más heridos o mutilados. Un rastro de sangre que se convirtió en el mito de una bestia demoníaca o un hombre lobo bajo una maldición. Dicho evento fue llevado a la pantalla en un film francés que, con varias libertades creativas y grandes actores europeos, representaron la cacería de la bestia de Gévaudan, el Pacto de Lobos, conocida en Estados Unidos como Brotherhood of the Wolf. Pero todo eso está profundizado en su propio video, disponible para ustedes en el canal. The Wolfman nos presentó una historia de horror con un monstruo clásico en el mismo estilo que este fuera presentado a las aterrorizadas audiencias de hace 80 años, pero al mismo tiempo trae a la mente un conflicto con el que la humanidad continúa lidiando sin importar la era de su existencia. Se dice que no hay pecado en matar a una bestia, solo a un hombre. Pero ¿dónde es que uno empieza y el otro termina? Por más que la historia trágica de la familia Talbot sea fantástica y sobrenatural, el verdadero monstruo que nos presenta siempre estuvo en el corazón del hombre. Muchos monstruos viven entre nosotros, aún sin transformaciones. Recuerden que en el canal tienen las narraciones de otros monstruos clásicos como Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker, así como otro de los hombres lobo favoritos del público en Hombre Lobo Americano en Londres. No dejen de revisar nuestra lista de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.